La aparición de lo feo entonces en las obras de arte son aquellas obras que tienen, digamos, una estructura y un lenguaje fragmentario frente a lo que podría ser un todo, un elemento discontinuo frente a la unidad convencional renacentista, o elementos disonantes frente a esa idea romanticista de lo armónico, y lo oscuro frente a esa cristiandad de lo bueno y la bondad, ¿no? Entonces la aparición de lo feo tiene también mucho que ver con lo feo en sí mismo, como una degradación natural, como el envejecer, ¿no? Eso es casi natural. O lo feo en su forma, cuando hay artistas que sin tener técnica o sin tener manejo del instrumento aparecen interpretando obras maestras de una forma ridícula, ¿no? Entonces aparece lo feo en su forma. O lo feo artístico, que es aquello que se va a elevar y va a generar, el artista eleva lo feo a lo sublime artístico, ¿no? Este esquema es uno de los más potentes que hay y está respaldado por Nietzsche, pero con una antigua religión, antes de todas las religiones, ¿no? Y se llaman las polaridades estéticas. Para algunos autores antes de Nietzsche, como Quintiliano, se va a llamar el estilo ático versus el estilo asiático. Para Wolfing le va a llamar el estilo lineal contra el estilo pictórico. Para Ors le va a llamar el estilo clásico frente al barroco. Pero para Nietzsche simplemente va a darle el sentido y el concepto de apolíneo y dionisiaco, que son los dos elementos que están, digamos, dentro de lo feo y lo bello, ¿no? Y acá he enumerado algunos conceptos. ¿Quiénes serían apolíneos? Quizás los griegos, los renacentistas, neoclasicistas, el postimpresionismo, el cubismo, y los dionisiacos, ¿no? El helenismo, el barroco, todos los sismos, etc. Pero estos términos vienen del dios Apolo y el dios Dionisio. Dios Apolo, dios de la mesura, el dios racional, el dios metódico, el dios perfecto, ¿no? Y Dionisiaco, dios de la arbitrariedad, del vino, de la locura, de la parte onírica, que lo vamos a revisar con los siguientes conceptos. Pero antes debemos hablar de estas polaridades estéticas. Los componentes objetivo-subjetivo, ¿no?, constituyen esta polaridad. Existe una relación de sus elementos constitutivos. Los mismos no se funden en un elemento síntesis ni en una dialéctica, sino más bien es un elemento equilibrio o predominio entre uno y otro. ¿Cómo estamos en tiempo para los organizadores? ¿Sí? Estas son las polaridades. Y nótese que nuestros estudiantes vienen con una polaridad ya acentuada porque provienen de unos sistemas sociales como la familia, como la religión, como el colegio, etcétera, etcétera. Y pues les han enseñado a ser totalmente apolíneos. Y en las artes lo que más necesitamos es ser dionisianos, ¿no? Y entonces aquí las polaridades se van enumerando: lo objetivo frente a lo subjetivo, lo apolíneo frente a lo dionisiaco, el uso de la razón versus el uso del instinto, la sensación, la percepción, el sentimiento, la voluntad, etc. Lo racional frente a lo irracional, el orden y el número frente al desorden y el caos, la ley frente a la ausencia de ley o anomia, lo lógico, que les enseñan mucho, ¿no?, frente a lo contradictorio, el uso de la conciencia frente a lo inconsciente, lo subconsciente y lo onírico, esa finitud, ese control de la finitud frente a la infinitud, la temporalidad frente a la eternidad, y así lo concreto frente a lo abstracto, lo estático a lo dinámico, el individualismo frente al panteísmo, el ser frente al llegar a ser, ¿no?, la realidad frente a la idealidad, la naturaleza frente a la espiritualidad, la forma para los copistas
frente al contenido, ¿no? La técnica para los muy hiperrealistas y que son muy decorosos con su obra, frente a la creatividad, la continuidad frente a lo discontinuo y lo claro frente a lo oscuro. Nos provocan esas fuerzas tensoras, Las obras de arte están constituidas por fuerzas contrarias entre sí. Esa es una obra de arte. La organización eficaz de tensiones opuestas, esa organización de masas claras y oscuras. Rosenkranz va a ser editor de obras de Kant, biógrafo de Hegel, nació en Alemania y va a trabajar en un documento que se llama Estética del Orfeo. Va a intentar determinar la naturaleza del Orfeo y un estudio del Orfeo desde lo más rudimentario y básico hasta lo infernal, ¿no? Inicia su interés en el romanticismo, básicamente va contra la ilustración, etc. Vamos directo. Y para Rosenkranz nos va a decir, la definición es imposible sobre lo feo, como también sobre lo bello. Ambas, lo bello y lo feo, se ríen en la intención del hombre de establecer la definición de las mismas. Entonces, lo feo es más intenso, suscita sentimientos más fuertes, tiene esa cualidad catártica, esa exaltación de los sentidos, que es la catarsis, y provoca el sentimiento. Acá he puesto un pequeño detalle de Kant que nos habla de la representación subjetiva del objeto, ¿no? ¿Qué regia cosa para los copistas, ¿no? La representación subjetiva del objeto. Lo feo y su carácter desagradable suscita en nosotros un movimiento anímico, nos afecta y nos incomoda anímicamente y físicamente. Entonces, para un poco resumir, Rosenkranz nos dice, si bien lo bello atrae, lo feo retrae. Lo bello te abre los ojos y lo feo te cierra los ojos. Lo bello te induce al cuerpo, a la quietud, a la contemplación estática, ¿no? Estética y estática, ¿no? Los elementos positivos de la vida se recuerdan cuando uno está frente a lo bello. Mientras que en lo feo, la negación de la vida, el alejamiento y el rechazo, incluso el alejamiento físico de la obra. Uno retrocede por el repudio que siente. Lo feo se asemeja a lo sublime. Lo feo es cualitativamente contraria a los valores positivos de la vida. Lo feo se prolonga más en el tiempo. De ahí que mucha gente quede traumada con los sucesos negativos de la vida. El cuerpo experimenta el rechazo. Lo feo no es catártico, no produce efectos placenteros, sino exaltaciones como tal. Bien, ahora agarrémonos de este otro esquema conceptual que se llama el infierno estético y lo feo y las formas. Por un lado, la deformidad, por otro, la incorrección y finalmente la desfiguración. La deformidad, esa amorfia, esa deformidad orgánica, esa irregularidad, esa anormalidad que se tiene, ¿no? Esa desarmonía de todo inconexo, impreciso, total que tienen las obras. Eso es lo regio de digamos, del espíritu de lo feo, ¿no? Que no tiene nada que ver en absoluto frente a esas obras renacentistas, conservadoras, ¿no? Etc. En términos, digamos, plásticos, ¿no? De desarrollo artístico, las asimetrías, la falta de proporciones, las quebradas, las partes de una cosa desequilibradas, la irregularidad, la desigualdad, desproporción, desequilibrio. Si seguimos avanzando a otro nivel del infierno de las formas y lo feo, nos vamos a encontrar con las incorrecciones, esas que son inconveniencias, impertinencias, despropósitos, esas descortesías, esa grosería, esa desatención, etcétera, etcétera. Y finalmente, digamos, en un nivel más profundo, porque no vamos hacia arriba, vamos hacia abajo, ¿no? En una desfiguración de las formas. Lo común, lo repugnante, la caricatura, acá está, y desde luego la risa que hemos hablado también está en todo esto. Y hay un momento ya
que muy poca gente produce y desarrolla, que es la criminalidad, lo espectral, lo diabólico, lo demoníaco, la hechicería y lo satánico, que se va a llamar el kitsch. El kitsch, que va a ser en una traducción muy parecido al término tan corriente como vender gato por liebre, ¿no? O en otra traducción también aceptada se puede entender como esa forma de reciclar esos muebles viejos para construir otro mueble, ¿no? Ese kitsch también va a ser como amontonar lodo en las calles. Entonces tiene diferentes traducciones. Y también viene de sketch, algo así como boceto, ¿no? Entonces, acá les he escrito una sentencia kitsch, ¿no? Que dice: lo alternativo a Picasso no es un Miguel Ángel, no es un Miguel Ángel. Es una sentencia kitsch, ¿no? Ese kitsch es una ficción, es una hermosa mentira, una acción de forjar mentiras que parezcan verdades, ¿no? Esa fealdad es cuestión de falsedad, ¿no? Que es una actitud kitsch. Ese kitsch es la cultura del hombre inauténtico, una cultura falsa y fea, que por cierto, a mi juicio, parece ser que el estado del arte hoy en día es ese, ¿no? Los productos por la tecnología avanzada y producen esta categoría de una cultura de plástico. Es una estética a lo feo. Hay una gota de kitsch en todo arte, ¿no? Entonces brota este concepto de la era industrial, del hombrecillo medio, de cultura mediocre, y básicamente es un concepto parásito del arte clásico. El kitsch en el arte es la pura anestesia visual, no perturba nada en sí mismo, es simple mediocridad, sin interrogantes en la vida, ni de nada, es un simple hacer por el hacer, ¿no? Un simple manifestar por el manifestar, no tiene ningún sentido. El kitsch es la cultura de llenar esos vacíos, de sobrecargar las formas, y asimismo es esa tónica muy frecuente la de usar cromáticamente el arco iris en su forma y de exagerar las formas y las apariencias. Es lo que se maneja el concepto de lo kitsch. Otro concepto dentro de la estética de lo feo es evanescente, ¿no? Esa capacidad del arte de esfumación, de metamorfosis, de esa apariencia de cualidad cambiante, ¿no? Puede ser mostrar lo feo visualmente, lo bello del fenómeno, esa esfumación y esa mutación de la misma. Entonces parece que lo feo también trabaja dentro de este concepto o de este fenómeno evanescente.